Buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Genesis Valerio. Hoy voy a estar hablándoles un poco acerca de la realidad social. Pues que básicamente la realidad social es todo aquello en lo que vivimos, nuestro entorno, ya sea el dinero, cómo nos movilizamos. Cuando hablamos de realidad social, nos referimos a todo aquello que nos rodea, que forma parte de nuestra vida como tal. Cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo estudiamos y pues nos relacionamos. Todo esto influye básicamente en otras personas o con nosotros personalmente, con las condiciones que tenemos a nuestro alrededor. Los factores como la educación, la salud, el lugar donde vivimos y oportunidades también que tenemos a lo largo de la vida. No todos vivimos la misma realidad. Hay personas que cuentan muchas veces con recursos, facilidades económicas, como estudios, salud, etc. Por ejemplo, una familia que vive en una comunidad con pocos servicios públicos o pocas oportunidades también, esta persona no va a tener la misma realidad que otra. Vive en una zona con más comodidades y pues esto nos demuestra que cada persona vive una realidad distinta a la otra. Quiere decir que la realidad social de cada persona no siempre va a ser la misma. La realidad social también podemos ver que depende del ambiente que nos rodea. No todo lo que pasa en nuestro país o comunidad, como la economía, la política, las leyes o también incluso lo que son las costumbres, muchas veces influyen en nuestra forma de vivir. Las relaciones entre las personas, lo que son las normas, los valores, también forman parte o estructuran esa parte de la realidad social. En el trabajo social, conocer lo que es la realidad social es bastante importante y efectivo, porque esto nos ayuda a nosotros a entender de una manera más efectiva que esos problemas no siempre se van a dar solo por las decisiones personales, sino que también muchas veces a causa de problemas sociales. Por ejemplo, si una persona no encuentra trabajo, puede ser por la falta de oportunidades o por vivir en una zona donde hay pocas opciones laborales. De esta manera podemos comprender que muchas veces va a haber situaciones en las que personas no van a tener esa oportunidad de un acceso a un trabajo, un acceso a una vivienda digna. Por ende, podemos comprender que la realidad es diferente. Comprender esta realidad social nos va a permitir ver más allá de lo individual. Y pues en pocas palabras, la realidad social es todo lo que vivimos día a día, nuestras experiencias, nuestras limitaciones y también las oportunidades que tenemos nosotros todos para salir adelante. Buenas tardes, compañeros y profesoras. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy interesante, la estructura social. Puede sonar complicado, pero en realidad está muy presente en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de estructura social, nos referimos a cómo está organizada una sociedad, las personas, los grupos y las instituciones que la forman, y también la manera en que todos nos relacionamos. Es como si la sociedad fuera un edificio. Para que se mantenga en pie, necesita columnas, pisos y conexiones. Esas partes son los roles sociales, las clases sociales, las instituciones y las relaciones humanas. Por ejemplo, en nuestra comunidad encontramos diferentes grupos. Están las familias, los trabajadores, los estudiantes, las autoridades. Todos cumplen una función. La familia enseña valores. La escuela forma ciudadanos y el Estado organiza las normas y servicios. Cada uno tiene su papel y cuando todos los cumplen, la sociedad funciona mejor. Pero la estructura social también muestra las desigualdades. No todos tenemos las mismas oportunidades. Algunas personas tienen más acceso a la educación, a la salud o al empleo, mientras que otras pues enfrentan un poco más de dificultades. Por eso es importante analizar la estructura social para entender por qué existen esas diferencias y cómo podemos cambiarlas. También influye mucho la cultura, la realidad social
y pues lo que son las creencias, las tradiciones y el lugar donde vivimos moldean nuestra posición en la sociedad. Un ejemplo de esto sería que un joven que crece en una zona rural puede tener una realidad distinta a quien vive en la ciudad, aunque ambos formen parte del mismo país. Lo bonito es que la estructura social no es algo fijo, cambia con el tiempo. Antes, por ejemplo, las mujeres teníamos menos oportunidades laborales, pero gracias a los movimientos sociales y al cambio cultural, hoy hay muchos que ocupan puestos importantes. Esto demuestra que la estructura puede transformarse si la sociedad se une y busca más igualdad. En resumen, la estructura social nos enseña cómo vivimos, cómo nos organizamos y por qué somos diferentes, pero también nos da la oportunidad de mejorar y construir una sociedad más justa y solidaria. Muchas gracias. Hola, hoy les hablaré sobre el concepto de clase social. La clase social es un conjunto de personas que tienen una calidad de vida parecida o diferente, o sea que se puede mencionar la alta, la media y la baja. Esto se va a dar según su ingreso, su tipo de trabajo, la educación y las oportunidades que ha tenido a lo largo de su vida. Les mencionaré cómo lo ve la perspectiva de la economía, el trabajo social, el derecho y la sociología. Empezando con la economía, dice que la clase social se entiende como una posición que va a ocupar la persona según su ingreso, su riqueza o bienes, como lo acabo de mencionar, la alta, la media y la baja. Desde el trabajo social lo ve de forma diferente, ya que dice que es una forma de desigualdad que va a influir directamente en las oportunidades de cada individuo, afectando así su acceso a la educación, la vivienda, salud y entre otros factores básicos. Ahora les hablaré cómo lo ve el derecho. Este dice que es una relación con el principio de igualdad ante la ley y resalta la importancia de crear normas políticas que protejan a las personas más vulnerables y que garanticen los derechos para todas las personas por igual, sin importar su clase social. Y por último tenemos la de la sociología, que dice que analiza las clases sociales como una forma de organización de la sociedad, donde cada clase tiene distintos niveles de poder, prestigio y acceso a recursos. Además, también estudia cómo estas diferencias influyen en las relaciones sociales y las oportunidades y la movilidad entre cada clase. La estructura económica se refiere a la manera en que una sociedad organiza la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Es un componente central de la estructura social, ya que influye de manera directa en las condiciones de vida de las personas, sus oportunidades y su acceso a recursos básicos como la salud, educación, vivienda y empleo. Desde las diferentes disciplinas, este concepto se aborda de la siguiente manera. En el trabajo social se analiza cómo las condiciones económicas impactan en las personas y comunidades más vulnerables. El trabajo social se enfoca en reducir las desigualdades económicas a través de programas de apoyo, políticas públicas y servidores sociales. Es decir, se interviene cuando hay pobreza extrema, desempleo, exclusión, buscando promover el desarrollo social y justicia económica. Desde la sociología se estudia cómo las estructuras económicas generan clases sociales y cómo estas influyen en la forma que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. También se interesa por cómo los cambios económicos, como las crisis o el avance tecnológico afectan las dinámicas familiares, laborales o comunitarias. La estructura económica desde esta mirada está muy relacionada con el poder, la movilidad social y las desigualdades estructurales. El derecho. Desde el derecho, la estructura económica se aborda a través del marco legal que regula la economía. Esto incluye leyes laborales, comerciales, tributarias y de seguridad social. El objetivo es garantizar un funcionamiento justo de la economía, proteger los derechos de los trabajadores y asegurar el cumplimiento de normas por parte de las empresas y el Estado. El derecho también interviene en la
redistribución de la riqueza mediante impuestos y políticas públicas. Y la economía, la estructura económica es fundamental para comprender cómo se organiza la actividad productiva de un país o región. Se estudian sectores como la industria, el comercio, la agricultura o los servicios, y cómo estos se interrelacionan. También se analiza el papel del mercado, el Estado, el capital y del trabajo. La economía busca explicar cómo se generan los recursos y cómo se pueden distribuir de manera eficiente y equitativa. Buenas tardes, mi nombre es Cami Morales y en el día de hoy voy a estarles hablando un poco sobre la cultura desde diferentes perspectivas. La cultura es todo lo que aprendemos y compartimos como parte de una sociedad, nuestras costumbres, valores, creencias, la forma de hablar y de comportarnos. Es lo que nos hace sentir parte de un grupo y nos diferencia de otros. Desde la sociología, la cultura se ve como algo que une a las personas, es lo que nos enseña cómo vivir en sociedad, cómo comportarnos y cómo entendernos unos con otros. Por ejemplo, las fiestas, la forma de saludar o de vestir son parte de la cultura que nos identifica como grupo. Desde el trabajo social, la cultura es muy importante porque cada comunidad tiene su manera de pensar y de vivir. El trabajador social debe respetar estas costumbres para poder ayudar mejor a las personas entendiendo su forma de ver el mundo y sus necesidades. Desde el derecho, la cultura también influye porque las leyes deben respetar las tradiciones y valores de la sociedad. Las normas no pueden ir en contra de lo que la gente considera justo o correcto dentro de su cultura. Y desde la economía, la cultura afecta la forma en que las personas trabajan, consumen y producen. Por ejemplo, hay culturas más ahorrativas y hay otras más gastadoras, y eso influye en cómo se mueve el dinero en un país. Pues en resumen, la cultura es como el corazón de la sociedad. Guía lo que pensamos, lo que hacemos y cómo convivimos en todos los aspectos, ya sea social, laboral, legal y económico. Muchas gracias.